En el viaje de la vida, a menudo creemos que la felicidad se encuentra en pedir. Pedimos salud, pedimos prosperidad, pedimos que nuestros problemas desaparezcan. Pero existe una sabiduría ancestral, un secreto del alma, que nos enseña un camino más profundo. Un camino que no comienza con la súplica, sino con el agradecimiento. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a encontrar un momento de calma. Si este mensaje resuena en tu corazón, considera compartirlo como un acto de generosidad, llevando esta luz a quien pueda necesitarla. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que nutre el alma. Que la paz te acompañe durante esta escucha. La historia de hoy es sobre Laura, una mujer que lo perdió todo para poder encontrarlo todo. Es la historia de cómo, cuando dejó de pedir y empezó a agradecer, el verdadero milagro ocurrió. Desde el exterior, la vida de Laura era un cuadro de perfección. Su hogar era una sinfonía silenciosa de orden y apariencia, sus hijos, modelos de buena crianza, y su esposo, el pilar de una estabilidad que era la envidia del vecindario. Todos veían en ella el reflejo del éxito, amor, seguridad, una familia ejemplar. Pero tras las paredes de esa casa perfecta, reinaba un silencio denso. La felicidad de Laura era una fachada construida con las expectativas de otros. Cada decisión, por pequeña que fuera, requería la aprobación de su esposo. Poco a poco, su propia voz se convirtió en un eco lejano, sus opiniones en susurros y su sonrisa, aquella que alguna vez brilló con luz propia, se transformó en una máscara cuidadosamente mantenida. En la quietud de la noche, mientras el aroma de la cena llenaba la casa y las risas de sus hijos flotaban desde la otra habitación, un vacío inmenso la invadía. Se preguntaba si aquello era realmente amor o una dependencia disfrazada de cariño. Pero ahogaba esas preguntas en la rutina, por miedo a la respuesta, por temor a que la verdad derrumbara el único mundo que conocía. El control, sutil y envuelto en gestos amables, se había convertido en su normalidad. Y así vivió, hasta que un día, sin previo aviso, la vida misma decidió romper la ilusión. El castillo de naipes que con tanto esmero había protegido, comenzó a temblar. Laura aún no lo sabía, pero ese derrumbe no sería su final, sino el doloroso comienzo de su verdadero despertar. Aquella mañana, el aroma del café llenaba la cocina como cualquier otro día. Laura se aferró a ese instante de normalidad, permitiéndose creer que quizás, solo quizás, todo podía mejorar. Pero entonces, el sonido de un portazo resonó no solo en la casa, sino en el centro mismo de su alma. Su esposo se había ido. No hubo una nota, ni una palabra de despedida, ni una sola explicación. Solo un silencio abrumador y una cuenta bancaria vacía que gritaba la brutalidad del abandono. El miedo, un monstruo helado, se apoderó de ella. Deambuló por las habitaciones como un fantasma, buscando respuestas en los objetos familiares, pero solo encontró su propio reflejo en el espejo, el rostro de una extraña, una mujer que ya no reconocía. Las llamadas a su marido se perdían en un buzón de voz indiferente. Las horas se arrastraron, convirtiéndose en una eternidad de angustia. Cuando sus hijos regresaron de la escuela, Laura se puso la máscara de la sonrisa. No podía permitir que vieran su terror. Le sirvió la comida, aunque sentía un nudo de hielo en el estómago. Esa noche, cuando por fin el silencio del sueño envolvió a sus hijos, se derrumbó en el suelo frío de la cocina. El frío del piso fue su único consuelo. Durante días, se aferró a la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. Pero con cada nuevo amanecer, la realidad se volvía más afilada y cruel. Las facturas se acumulaban como lápidas en la mesa, la despensa se vaciaba y el eco de la soledad retumbaba en cada rincón. Fue entonces, en la profundidad de su desolación, cuando comprendió la verdad. Había sido prisionera de una falsa seguridad.
La vida perfecta que había defendido se había desvanecido, dejándola sola, al borde del abismo de su propia vulnerabilidad. Y en ese vacío, comenzaba el largo descenso hacia su noche más oscura. Los días se fundieron en una lucha silenciosa y agotadora. Laura salía de casa antes del amanecer, dejando a sus hijos dormidos, y regresaba mucho después del anochecer, con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón pesado por la angustia. Limpiaba casas, cuidaba ancianos, lavaba ropa ajena. Aceptaba cualquier labor que la dignidad le permitiera. Cada moneda era una pequeña victoria, pero nunca parecía ser suficiente. A veces, caminando bajo la lluvia, se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Sentía que Dios la había olvidado, que su vida era un castigo inmerecido. Las oraciones que antes recitaba con fe ahora eran susurros vacíos, preguntas lanzadas a un cielo sordo. ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hijos? Las noches eran las más difíciles. En la quietud del pequeño cuarto que compartían, Laura contenía las lágrimas para no despertar a los niños. Había aprendido a sonreír de día y a llorar en la más absoluta soledad de la noche. Una tarde, exhausta y sin fuerzas, se detuvo frente al escaparate de un restaurante. Dentro, una familia reía. Su propio reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer derrotada. En ese instante, sintió el peso aplastante de la soledad. No sabía cómo continuar. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa diminuta, casi invisible, se negaba a extinguirse. Quizás era esperanza. O quizás, simplemente, el instinto primordial de una madre que no podía rendirse. Y fue esa pequeña chispa la que, sin que ella lo supiera, la guiaría hacia un encuentro que cambiaría su destino para siempre. En una tarde gris, mientras la lluvia caía con una tristeza que reflejaba la de su alma, Laura regresaba a casa con una bolsa de pan duro bajo el brazo. Buscó refugio bajo el alero de una tienda cerrada, temblando de frío. Allí, sentado sobre una vieja caja de madera, había un anciano de mirada profunda y serena, cubierto con una manta raída. Su calma parecía ajena a la tormenta. «Parece que el cielo también llora contigo», dijo él, con una voz tranquila que la sorprendió. Laura apenas lo miró. No tenía energía para conversar. El anciano metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña piedra blanca, lisa y brillante, como si contuviera un fragmento de luna. «Tómala», le dijo, extendiéndosela. No es una piedra cualquiera. Es un recordatorio. Cada vez que sientas que ya no puedes más, mírala y agradece por algo, por más pequeño que sea. Cuando transformes tus quejas en gratitud, el cielo cambiará contigo. Laura frunció el ceño. No creía en milagros, y mucho menos en el poder de una simple piedra. Pero había algo en la paz de aquel hombre, en la certeza de sus palabras, que le impidió rechazarla. Tomó la piedra en silencio. Los pensamientos son semillas, añadió él. Siembra gratitud, y cosecharás esperanza. Cuando Laura levantó la vista para responder, el anciano ya no estaba. Solo quedaba la lluvia y, en la palma de su mano, la piedra blanca que brillaba suavemente, como un pequeño faro en medio de la tormenta. La guardó en su bolsillo, con la extraña sensación de que aquel encuentro no había sido una casualidad. Esa noche, con sus hijos ya dormidos, Laura colocó la piedra blanca sobre la mesa de madera. A la débil luz de una vela, la observó en silencio. Las palabras del anciano resonaban en su mente: agradece. ¿Agradecer? ¿Cómo podía agradecer cuando el hambre apretaba, cuando el alma dolía y la soledad era un muro infranqueable? Durante días, intentó ignorar la piedra. La guardó en un cajón, la olvidó en un bolsillo, incluso pensó en tirarla. Pero de alguna manera, siempre volvía a aparecer,
como un recordatorio silencioso y persistente. Una mañana, mientras preparaba el escaso desayuno, vio a su hijo menor sonreír al morder el último trozo de pan. Era una sonrisa pura, inocente, ajena a las preocupaciones que la consumían. Y esa pequeña sonrisa encendió algo en su interior. Instintivamente, tomó la piedra entre sus dedos y, por primera vez, susurró con voz temblorosa, «Gracias, por esto». No fue una oración elaborada, ni una promesa. Solo una palabra, casi tímida. Pero al pronunciarla, sintió que algo se movía dentro de ella, como si una pequeña ventana se abriera en una habitación oscura, dejando entrar un tímido rayo de luz. Esa noche, durmió con la piedra en la mano. Soñó con un mar en calma y una luz cálida que la envolvía. Al despertar, el mundo no había cambiado, pero ella sí. Había en su pecho una calma leve, frágil, pero real, que la impulsaba a continuar. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia su milagro. El pequeño, pero poderoso, paso de agradecer incluso antes de recibir las respuestas. Los días pasaron, y Laura comenzó a notar pequeños destellos de luz en su rutina. Un vecino que le ofreció unas horas de trabajo, una amiga que dejó pan en su puerta, una tarde en la que, por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Pero justo cuando una tímida esperanza comenzaba a florecer, la vida la sometió a la prueba más dura. Su hija menor despertó una noche ardiendo en fiebre. Su pequeño cuerpo se consumía, sus ojos apenas se abrían. Laura corrió al hospital, pero no tenía dinero ni para pagar la consulta. La desesperación regresó como un viejo enemigo, robándole el aire, la fe, la esperanza. De rodillas, en la habitación oscura, abrazó el cuerpo febril de su hija y lloró como nunca antes. «Dios mío», suplicó, «si me escuchas, no te pido riqueza ni descanso. Solo te ruego, no me la quites. Si debe haber un milagro, que sea a ella». Por un instante, todo se detuvo. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón asustado. Y entonces, como un susurro en el alma, recordó las palabras del anciano, «Agradece». Entre sollozos, colocó la piedra blanca junto al pecho de su hija. Y en un acto de fe absoluta, de entrega total, cambió su súplica por gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias por tenerla aquí conmigo. Gracias por su risa, por cada momento. Gracias, aunque mi corazón no entienda por qué». Sus lágrimas se mezclaron con esa oración sincera. Era la primera vez que no pedía nada. Solo agradecía. Y esa noche, mientras su corazón se rendía en gratitud, algo invisible y poderoso comenzó a moverse a su alrededor, como si el universo entero finalmente estuviera respondiendo. Laura se quedó dormida al borde de la cama, agotada, con la piedra blanca aún entre sus manos. Afuera, la tormenta había cesado. Un débil rayo de luz del amanecer se filtró por la ventana, acariciando su rostro cansado. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la sonrisa de su hija. La fiebre había desaparecido. Por un momento, creyó que estaba soñando. Tocó su frente, ahora tibia y suave. La niña sostenía la pequeña piedra blanca en su mano, como si la hubiera protegido durante la noche. «Mamá», susurró con voz dulce, la piedra estaba calentita. Sentí que alguien me abrazaba. El corazón de Laura se estremeció. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Comprendió que el verdadero milagro no era solo la curación, sino la certeza abrumadora de no haber estado sola. Salió al patio. El aire fresco y limpio olía a tierra mojada. El sol nacía tímido en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Por primera vez en mucho tiempo, Laura respiró profundamente,
sin miedo. Cerró los ojos y, en silencio, su alma entera dijo, gracias. No había condiciones, solo gratitud pura, desbordante. En ese instante, entendió. El milagro no había sido la piedra. El milagro había sido su propio despertar. Había pasado de pedir con miedo a agradecer con fe. La piedra no era un talismán mágico, sino un ancla, un recordatorio de que los milagros nacen cuando el corazón se abre a la gratitud, incluso en la más profunda oscuridad. Y en la luz de aquel amanecer, Laura sintió que ella también, por fin, volvía a la vida. Desde aquel amanecer, algo fundamental cambió en Laura. No fue la suerte ni la riqueza lo que la encontró, sino una nueva manera de mirar el mundo. Cada mañana, antes de salir a trabajar, sostenía la piedra blanca y decía 3 simples palabras, gracias por hoy. Comenzó a ver la belleza en detalles que antes ignoraba, el canto de los pájaros, el abrazo cálido de sus hijos, el olor del pan que un vecino le regalaba. Lo que antes consideraba poco, ahora era un tesoro, un motivo de alegría. La gratitud, practicada en silencio y con constancia, comenzó a tejer una nueva realidad a su alrededor. Un día, la dueña de una de las casas que limpiaba le ofreció un empleo estable en su pequeña tienda. Siempre te veo sonreír, incluso cuando sé que estás cansada, le dijo. Necesito esa luz en mi negocio. Y así, paso a paso, la vida comenzó a abrirle puertas que antes parecían selladas. Las dificultades no desaparecieron por completo, pero ya no la dominaban. Cuando algo salía mal, Laura respiraba hondo, tocaba la piedra en su bolsillo y repetía, también por esto, gracias. Esa actitud la fortaleció, y sin darse cuenta, su serenidad comenzó a inspirar a otros. Sus hijos crecieron viendo a una madre que, en lugar de quejarse de lo que faltaba, agradecía por lo que tenía. Y la casa, que un día estuvo llena de lágrimas silenciosas, ahora vibraba con risas genuinas. Laura entendió que el milagro más grande no era que las cosas a su alrededor cambiaran, sino que ella había cambiado por dentro. Descubrió que la gratitud no altera el mundo, sino que transforma el corazón que lo mira. El tiempo pasó, vistiendo de serenidad el rostro de Laura. Su cabello, ahora con hilos de plata, brillaba con la misma luz tranquila que habitaba en su mirada. Su vida no había sido fácil, pero cada cicatriz contaba una historia de fe, resistencia y, sobre todo, de gratitud. Una tarde, mientras cuidaba el pequeño jardín que había cultivado con sus propias manos, su hija, ya convertida en una joven mujer, se le acercó. «Mamá, ¿de verdad crees que los milagros existen?» Laura sonrió. Tomó la piedra blanca, que aún conservaba, y la colocó suavemente en las manos de su hija. Sí, existen. Pero los milagros no siempre son grandes eventos que caen del cielo. A veces, un milagro es una prueba que te hace más fuerte. Es un silencio que te enseña a escuchar. O un simple amanecer que te recuerda que tienes un nuevo día para decir, gracias. La joven la abrazó, comprendiendo que aquel objeto era más que una piedra, era el símbolo de un camino recorrido con el corazón abierto. Esa noche, mientras la luz de una vela danzaba sobre la mesa, Laura miró el cielo estrellado. Ya no pedía respuestas ni esperaba milagros espectaculares, porque entendía que vivía dentro de uno. El milagro era su transformación, su fe renacida, su familia unida, su alma en paz. Y en el silencio de la noche, susurró una vez más, gracias por todo. Porque había aprendido la lección más importante de todas, quien agradece, incluso en la oscuridad, ilumina su propio destino. La historia de Laura nos enseña que la gratitud no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la fe en medio de ellos. Es la llave que transforma el peso de la carga en la fuerza del aprendizaje. Es el lenguaje secreto del corazón que se comunica directamente con el universo.
Que esta historia te inspire a encontrar tus propias razones para agradecer, incluso en los días grises. Que la pequeña piedra blanca de Laura sea un recordatorio para ti. El poder de cambiar tu mundo reside en la capacidad de tu corazón para dar gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta nuestro próximo encuentro.